trae la palabra. Muy buenas tardes. Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Cuántos tuvieron un feliz día? ¿Cuántos lo disfrutaron? Dele gloria a Dios por eso, porque podemos volver a tener este tiempo de disfrutar nuestra vida en familia y luego venir a la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Qué bueno es que Dios nos dé el privilegio de poder una vez más comenzar a ver este lugar cumpliendo el propósito por el cual se construyó. Es que usted y yo podamos estar aquí con alegría, con regocijo de corazón, permitiendo que Dios ministre en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que cuando tú vienes a un lugar como estos, Dios tiene planes contigo? Claro que Dios tiene planes contigo. Mi esposa decía acerca del tapabocas. Les felicito a ustedes por la buena voluntad que tienen para con este protocolo. Le decía a alguien esta mañana y lo dije en una reunión que tuvimos de pastores, que es de los pocos lugares que la persona puede sentirse segura, porque usted está haciendo su parte. Amén. Usted va a un banco, donde vaya, a cualquier lugar, la gente no respeta. Este tapabocas no es un amuleto, ni es para mostrarlo, ni es para mostrárselo a la policía o a la ley. Esto es algo que se estableció por la salud, porque quizás usted no es afectado por el virus, pero usted puede ser un portador que va a dañar a otro. Te lo digo de la manera más sencilla, gracias por hacerlo. Ayúdenos a que este protocolo no sea para cumplirle al gobierno, sino que usted entre sano por esa puerta y con la gracia de Dios así mismo vuelva. Amén. Y esté seguro que tú fuiste fuente de bendición y no piedra de tropiezo para otros. Y allá afuera hágalo también, por favor, hágalo. Muchos se preocupan por la figura del tapabocas, si sale con la... No se preocupe por eso, preocúpese por el objetivo final, que es brindar un poco de protección. Dicen los que saben, no lo sé, que esto genera el 80% de seguridad. Amén. Yo sé que el 100% lo tiene el Señor. No se acobarde, no se intimide, porque los hijos de Dios no tenemos miedo. Pero cuida tu corazón de que tú seas piedra en vez de tropiezo para otros. Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Abra la Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 7, por favor. Dios me encarte. Y si usted lo tiene, por favor, ponga eso sobre sus pies. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios te hable en esta tarde? Cierra tus ojos donde está y levanta tu mano derecha. Dile: Señor, gracias por la vida, por preservarme hasta este día y por darme el privilegio de volver a tu casa, porque es un deleite, un honor para mí estar en este lugar que tú construiste para mí. Gracias por tu palabra que define y transforma mi vida. Quiero hoy, dile, quiero hoy que tú me hables, me enseñes y me instruyas con humildad, con sencillez de corazón. Estoy aquí hoy para que me digas lo que debo hacer y para que construya en mí tu propósito conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7, verso 1 hasta el versículo 3 vamos a leer. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Volvamos a leer el tercero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. Siéntese, por favor. Te decía que es un privilegio, es un honor poder estar aquí. La pandemia no ha terminado. Creo que está en el furor. Está llegando en Pitalito al pico. O sea, si se trata de virus, hay para dar y convidar. Amén. Estamos aquí no es porque la pandemia terminó, sino porque Dios tiene misericordia y nos permite abrir el templo. Amén. Así es de que usted, como hombre de Dios, sé prudente, pero también sé muy agradecido, porque todavía hay muchas cosas que no se han definido bien en Colombia. Pero la iglesia, hoy por la gracia de Dios, podemos estar funcionando. Amén. Y si esto se hace bien y con la ayuda de Dios, en un tiempo volveremos a estar más cerca y volveremos a llenar este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me dirijo a esta palabra porque Dios así me permite. Dios me habla. He tenido un tiempo largo de retiro, como todos ustedes, ¿verdad? Fueron tiempos largos, pero he tenido un tiempo de privacidad con Dios porque Él así lo quiso. Bien. Y en ese tiempo de privacidad Dios me dijo, me habló a mí, me habló específicamente. Gracias quiero darles a ustedes, los que supieron y los que tuvieron oraciones por mí. Fui afectado por este virus, me golpeó con fuerza, con violencia, y por la gracia de Dios y por su misericordia estoy aquí. Amén. Por eso te digo que Dios me llamó a su silencio para hablarme, y ahí me habló. Escucha, porque más adelante te voy a seguir hablando. Todo este evento ocurrió en el reinado de un rey llamado Josías. ¿Cuántos han oído ese nombre? Josías. Escucharon ustedes que hay un rey que comenzó a reinar a los 8 años, ¿verdad? Ese era Josías. A los 8 años comenzó a reinar. Más o menos en el año 626 antes de Cristo, y reinó hasta el 587, o sea que reinó 39 años. Y murió. O sea que murió joven, ¿verdad? Porque si tenía 8 y reinó 39, murió bastante joven, ¿verdad? A los 18 años aproximadamente de su reinado ocurrió un evento especial, haciéndole aseo al templo, al lugar de las ofrendas, porque el templo estaba desolado, había sido saqueado hacía más de 300 años atrás, había sido profanado luego por los sacerdotes, pero solo funcionaba un lugar que llamaba el lugar de las ofrendas. Y ese lugar la gente traía las ofrendas y las colocaban ahí, más el templo estaba en completo abandono. Cuando estaban haciendo aseo en el templo, dice la escritura que encontraron el libro de la ley. ¿Cuántos han escuchado? ¿Han leído la Biblia? Encontraron el libro de la ley y entonces leyeron algo que estaba ocurriendo, y era que era inminente la destrucción de Judá. El reino del norte ya había sido destruido, que era Jerusalén, con todo Israel, que era la tribu del norte, pero la tribu de Judá, que era la tribu del sur, estaba viviendo, estaban cómodos. Pero en el libro decía que era inminente la destrucción, que ya se oían el tronar de los caballos como las aguas impetuosas del océano, que venían a invadir y a destruir por completo a Jerusalén. Entonces esto fue
y fue presentado al rey Josías. Y dice la Biblia que el rey Josías, al oír esto, al escucharlo, cuando se lo leyeron, rasgó sus vestidos y se postró en tierra y lloró delante de Dios y pidió perdón. E hizo convocar ayuno, la asamblea general reunió a todo Israel, lo que quedaba, el remanente del norte, y a todo Judá, y proclamó allí que se haría conforme estaba en el libro de la ley, y derribó los lugares altos, quemó las estatuas de acera de Baal, e hizo que se implantara el culto de nuevo, y ordenó reconstruir el templo y que el altar fuera edificado para que hubiese el servicio de la oración a Dios. Amén. Pero escucha esto, empezaron los servicios. Y aproximadamente unos 3 años después, dice la Biblia que Dios levanta a un joven llamado Jeremías, el cual ya tenía ministerio profético, y le dice estas palabras, porque ahí iniciamos esto. Y le dijo: ve y ponte a la puerta del templo y proclama estas palabras y diga que así yo he dicho, yo, Jehová de los ejércitos, ha hablado, y se dirige al pueblo, a los que entran por esas puertas para adorar. ¿Qué está diciendo? Que cuando usted y yo, cuando el pueblo de Dios entra por esa puerta, viene con una determinación, una dedicación, sabe a qué viene. Usted y yo venimos única y exclusivamente a dar tributo de honra, alabanza y adoración a Dios. A la casa de Jehová, proclama allí la palabra, y digo: palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios conocía la forma como el pueblo estaba presentando sacrificios, holocaustos, pero su vida se había pervertido. El culto no era íntegro, el culto no era sincero, la adoración no era la que Dios demandaba. Y por eso le dijo: ve y ponte a la puerta y proclama esta palabra. Estaba en una situación bien delicada. Era, creo, la 1, 2 de la mañana. Era bien crítico mi estado en ese momento. Y le dije: Dios, en el estado en que está, le dije: Dios, levántame, pero no me dejes sufrir así. Y Él me dijo: no te levantaré, no te recogeré, porque tienes mucho que hacer, porque necesito que cambies tus caminos, que mejores tus caminos y tus obras en esta tierra. Me hizo entender muchas cosas, me habló a lo íntimo, a lo secreto, y me dijo: tendrás que ir y llevar esta palabra a mi pueblo, y por eso tú estás aquí hoy. Estoy vivo por su misericordia, para darle gloria a Dios y para decirte que este mensaje Dios lo envió para ti en esta iglesia. Entonces Dios les hace un llamado a un verdadero arrepentimiento a través de un cambio en sus caminos y en sus obras. Es tal el amor de Dios y su misericordia por su pueblo, que a pesar de que había un decreto de destrucción, de muerte, que estaba a punto de cumplirse, estaba a 15 años aproximadamente de que se cumpliese este asunto, esta palabra de destrucción sobre Judá. Pero Dios le dijo a este pueblo: si se vuelve, si mejoran sus obras,
o si mejoran sus caminos, si mejoran sus obras, yo me volveré del mal que tengo contra ustedes y os haré bien y os haré morar en este lugar. Porque el templo, la casa de Dios, era el tabernáculo de Dios. Y si el templo de Dios permanecía con el pueblo. Y si Dios permanecía con el pueblo, nadie podía tocar y hacerle frente a Israel. Os haré morar en este lugar para siempre. Amén. Escucha esto. A pesar de todo ello, Dios lo dijo. Por eso hoy quiero que miremos qué fue lo que Dios quería a través de este mensaje para ese pueblo y hoy para ti y para mí como iglesia Misión Vida. Lo primero que vamos a ver es mejorar vuestros caminos. Los caminos son las directrices de Dios para su pueblo. ¿Qué son los caminos? Escucha, usted ya vio de pronto el título de este mensaje, ¿cómo se llama? Un llamado a mejorar mis caminos y mis obras. Es el llamado que tú y yo tenemos en este tiempo. Mejorar vuestros caminos son las directrices de Dios para su pueblo. Son de estricto cumplimiento los cuales Dios estableció en su bendita palabra. Cuando Dios les dijo mejorar vuestros caminos, es que dijo: mi pueblo se extravió, se perdió. No está viviendo conforme al propósito, no están viviendo conforme a mi voluntad. ¿Y cuáles son las directrices de Dios para su pueblo? Que son de estricto cumplimiento, los cuales están en la palabra. Dios estaba refiriendo a sus 10 mandamientos. Por eso cuando vine aquella noche a la reunión, sé que Dios estaba hablándonos ahí, porque hablamos de eso. Los 10 mandamientos son de estricto cumplimiento. Dirá usted: pastor, me está hablando usted del Antiguo Testamento y eso ya pasó. Déjame decirte que los 10 mandamientos son perpetuos. Es la voluntad de Dios, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Los 10 mandamientos son vigentes. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios que permanece para siempre y que no son negociables bajo ningún precepto, bajo ninguna cultura. Lo que Dios dijo que era malo ayer es malo hoy y será malo mañana. Es la ley moral de Dios. Es intocable. Es inmodificable por usted, por mí, por un ministerio, por una misión, por una visión. No se puede negociar, no se puede torcer, no se puede evadir, porque es la voluntad perfecta de Dios y es la que Dios ha tomado como la directriz para su pueblo. La demanda de Dios era a vivir una vida de principios. ¿Cuál es la demanda de Dios? Dios demandaba a ese pueblo a vivir una vida de principios. Dios te demanda a ti, a mí como iglesia, a vivir una vida de principios. Escucha. ¿Y qué es lo que le demanda a Dios? Conocerlos, aprenderlos y ponerlos por obra. Y eso fue lo que le dijo a Josué. ¿Cuántos conocen el versículo Josué 1:8? Y lo citan y hasta lo rezan de memoria. Pero escucha lo que le dijo. Le dijo una palabra que usted hoy debe aprender. Le dijo: nunca. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Nunca. Diga nunca. Nunca significa jamás de los jamases. Fue lo primero que le dijo. Nunca se apartará de tu boca, o sea, nunca dejarás de confesar la palabra de Dios, nunca dejarás de declarar, nunca dejarás de profetizar, nunca dejarás que la palabra merme en tu boca. Declárala en tus hijos, declárala en tu esposo, declárala en tus negocios, declárala en tu matrimonio, declárala donde tú necesites, declara la bendita palabra de Dios.
Pero también dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Hazlo despierto, dijo. Medita cuando estés despierto de día, para cuando te duermas yo pueda seguir ministrando tu espíritu a través de la palabra. Porque si tú lo haces, entonces estarás escudriñando, estarás profundizando en ella, estarás inquiriendo en la voluntad de Dios, y entonces aprenderás y sabrás cómo ponerla por obra. ¿Qué está diciendo? Meditando en ella. ¿Para qué Dios te manda a meditar en ella? Conocerla a ella, para que tú y yo la pongamos en obra y hagamos conforme a todo lo que está escrito en su bendita palabra. ¿Sabes que muchos citamos la Biblia y sabemos lo que dice? En verdad lo sabemos, pero triste y lamentablemente nunca la ponemos por obra. Amén. Ni la guardamos ni la ponemos por obra, conforme a todo lo que está escrito. Para ponerla por obra conforme a todo lo que está escrito, dijo: porque si la pones por obra, la guardas, entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Si tú y yo entendiésemos este principio, ¿cuál es el principio? El principio es la obediencia a la bendita palabra de Dios. Si entendiésemos la voluntad de Dios, que es que tú la tengas en tu boca, en tu corazón, la medites de día y de noche, y que usted se esfuerce por aprender y conocer qué es lo que Dios quiere, para que tú lo hagas. Entonces, cuando tú lo conoces y tú sabes qué hacer, lo pones en práctica. Dice la vida que todo dice, te saldrá, para que entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Judá estaba bajo total amenaza de ser destruida por haberse apartado de los principios ordenados por Dios. Entonces los principios son las directrices que Dios tiene en su palabra, pero solo lo va a conocer aquel quien quiere en ella, que la estudia, que la medita de día y de noche con un solo intención: de conocerla, atesorarla y ponerla por obra. A ese Dios responde conforme está aquí escrito. En el capítulo 6 de Jeremías habla, ojalá léalo en tu casa, para que te des cuenta todo lo que se venía contra Israel. Judá estaba bajo total amenaza de ser destruido por haberse apartado de los principios ordenados por Dios. Hoy pasa lo mismo, ¿sabía usted? Esto que está pasando en el mundo entero no es porque sí. Algo estaba mal, amén. Algo no funcionaba. Y escucha esto, hoy está pasando lo mismo. La iglesia viene a la casa, la iglesia confiesa la palabra, la iglesia declara, pero la iglesia no quiere vivir, no quiere cumplir, no quiere obedecer los preceptos, las ordenanzas de Dios, los establecimientos, la ley espiritual de Dios, no quiere vivirla. Por lo tanto, hace un evangelio cada uno a su manera, e interpreta la Biblia como le conviene y actúa como bien le parece. Escucha esto: donde hay principios divinos, ahí estará Dios y su voluntad. Porque hay principios espirituales, hay principios naturales, hay principios humanistas. Ahorita tiene más valor realmente y más cuidado un perro que un humano. ¿Sabía usted eso? Qué bendición por las mascotas, pero ahora el señor de la casa no es el esposo ni la esposa, sino el chandoso. Va a llegar el día que si usted no
le hace ontología al perro, te van a llevar a bienestar familiar canina, porque no está cumpliendo con el labor. Ahora el perro va a pasar a un plano que va a tomar el apellido de la familia. Escuchó la ley, ¿verdad? Que el perro será parte de la familia, ya no será la mascota, sino será parte de la familia, con los mismos derechos de los hijos y de las familias. ¿Qué es esa vaina? Son principios. ¿Pero qué principios? Son principios humanistas. Donde hay principios divinos, ahí estará Dios y estará su voluntad. Cuando tú estableces la normativa de su vida, regulada por la bendita palabra de Dios, obedeciendo y atendiendo su vida de acuerdo a la palabra, ten por seguro que Dios será el pastor de tu vida, el pastor de tu casa. Escucha esto, y ahí estará la bendición y la perfección de Dios. Porque también hay otros principios, ¿no? Donde hay principios se establece. Escucha, donde hay principios también se establecen normas. Toda persona debe vivir una vida de principios. El mundo tiene unos principios naturales, humanistas, pero a usted y yo, Dios nos demanda principios espirituales, principios divinos. Para eso nos entregó su ley, su palabra. Donde hay principios se establecen normas. Si toda persona que tiene principios es aquella que establece unas normas de comportamiento, normas de dirección en su vida. Escucha esto. ¿Qué son las normas? Las normas son aquellas que regulan la conducta del individuo en particular. O sea que donde hay principios, toda persona que tiene principios, de acuerdo a los principios se establecen normas. Si usted en su familia tiene principios de que cada 8 días se reúne para tomarse una pochola, entonces la norma es que se puede tomar 1 o 2, pero máximo 3 y no se emborracha. Esos no son principios de la iglesia, pero afuera hay principios como esos. ¿Sabía usted eso? Yo conozco gente que tiene por principios que termina su trabajo en la quincena y se dice: hoy voy a celebrar porque estoy contento, me pagaron la quincena. 2 cervezas, 2 águilas decía. Y era sagrado para él que cada vez que le pagaban su quincena se tomaba 2 águilas y muy contento se iba para la casa. Y eso era parte de su vida. Su esposa vivía contenta porque él no tomaba, no se emborrachaba, pero ella sabía que él siempre el viernes que le pagaban por la tarde se tomaba 2 águilas. Pero usted y yo, si tenemos principios espirituales, principios divinos, así mismo serán las normas que establezca en nuestra vida, ¿verdad? Unas normas que rigen la conducta. Escucha esto. Son las que regulan la conducta. ¿Pero qué es la conducta? Es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. O sea, la conducta es la manera como usted y yo nos comportamos en cualquier momento de crisis, o en general como nos comportamos. Esa es la conducta. Pero la conducta nace de los principios que usted tenga y las normas que establezca para su vida. Eso determina la conducta y el comportamiento suyo en la tierra. Esa es la diferencia. La pregunta es: ¿qué principios? Por eso le dijo Dios a Josué: tú serás quien dé entre este pueblo. Pero si quiere que yo esté contigo como estuve con Moisés, asegúrate primero de tener principios en su vida. Le dijo: nunca se apartará. Ahí está Josué 1:8. Jamás. Haga y obedezca conforme todo lo que está, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Pues lo que Dios le dijo a Josué, lo mismo que Dios te dice hoy como iglesia. Lo que Dios le estaba diciendo a esa iglesia: vuélvete de tus malos caminos, mejore sus caminos y mejore sus obras, y de seguro, aunque tengo sentencia de muerte, yo la revoco y voy a estar contigo y voy a permanecer con ustedes en este lugar para siempre, les dijo. Escucha esto: la conducta es la que muestra en qué clase de principios y normas fuimos establecidos. La conducta es la que dice qué clase de principios tiene, si eres o no eres un cristiano. Tus obras dicen quién es usted. Tus obras dicen quién soy yo. La vida que tú vives es el mensaje que se envía y que se puede interpretar, el que Dios interpreta y el que realmente demuestra y deja ver quiénes somos, si somos pueblo de Dios o no somos. Ante una crisis, escucha, la conducta es la que muestra en qué clase de principios y de normas fuimos establecidos. Ante una crisis, ¿cómo reacciona usted? Ante un momento crítico en su hogar, con su esposa, con su esposo, ¿cómo reacciona usted? Porque la manera como reaccione usted es la forma como ha sido establecido en sus principios y como ha establecido normas que han determinado en ti una forma de comportarse. Por ejemplo, uno de los principios que tenemos en mi casa con mi esposa es que nadie se alza la voz en esa casa. Porque era que mi casa era lo más parecido al Congreso de la República, al que más grite. Y éramos cristianos para la gloria de Dios, dijo Albertico. Pero unas normas que establecimos años atrás, uno de los principios es que no importa lo que esté pasando, no importa el acaloramiento, no importa la dificultad, no importa el carácter del pastor, hay unas normas que tienen que regular el comportamiento de nosotros como familia y como pueblo de Dios. Cuando usted se casó, te decía, hay momentos en que la esposa seguro ha querido ahorcarme y ha querido hacer papilla conmigo. Pero los principios y las normas que establecieron por la forma que queremos vivir no le han permitido, y estoy aquí para la gloria de Dios. Una familia cristiana tiene que tener principios de reino, principios divinos. En mi casa establecimos unas normas que dicen que en mi casa la televisión es regulada por nosotros mismos. Nunca se ven novelas en esa casa. Yo escucho todas las propagandas porque me las como y hasta me las sé de memoria. Pero nosotros no vemos novelas, porque venimos de un trasfondo donde mirábamos novelas y nuestra vida era una miseria. Por eso enseñamos hoy: el pastor que usted te esté pastoreando todos los días, ese sembrará una palabra, ese sembrará un espíritu, y el resultado de su vida diaria va a ser de acuerdo a la enseñanza que recibas. Hay cristianos que se quedan hasta tarde viendo los zombies y parecen zombies, viendo cosas espantosas, terribles, contaminando el espíritu. La Biblia dice: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sabía que su espíritu se contamina? Usted es un ser espiritual. Cuide la gracia de Dios, cuide los principios divinos
que se han sido implantados. Misión Vida te ha enseñado y te ha dado directrices para que tú te conduzcas como es debido. Cuando usted se case, joven, o usted que está casado, debe haber un principio: es que con la mujer que se case, con ella morirá. Con ella es la primera y será la última. No existe divorcio en el pueblo de Dios. ¿Sabía usted que esa palabra no existe? Es una abominación. En el principio no era así, dice la Biblia, mas ahora es por la corrupción, por la dureza y por la perversidad de su corazón. Usted debe tener principios. Si usted es un servidor de esa iglesia, sus principios deben decir que usted tiene que tener un sometimiento a la palabra y a las autoridades que Dios estableció. Y que usted debe servir no para agradar al hombre, porque su servicio está presentado como una ofrenda a Dios. Principios espirituales. La conducta es la que demuestra en qué clase de principios y normas fuimos establecidos. Si usted es de los que en un momento de ira se desfigura y dice hasta de qué se va a enfermar, eso dice ahí cuáles son tus principios. Ni lee la Biblia, ni la estudia, ni obedece, ni somete, ni respeta a Dios, ni respeta al diablo, pero se hace llamar hijo de Dios. Lo segundo, por eso dijo: mejorar vuestros caminos. Tus caminos son ligados a la bendita palabra de Dios. Por eso estúdiela, apréndala y sepa que en el momento que te salga de ella, estás fuera del propósito de Dios. Esto no es un perfume. Muchos cristianos la cargan aquí, ni siquiera la leen. La traen y la leen y hasta la citan de memoria y dicen: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es con aquel que hace su voluntad, que la pone por obra, practica y vive la vida conforme a todo lo que Él manda en su palabra. Ese es el que puede decir que si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Porque si no es usted con Dios, Dios tampoco será con usted. ¿Eso le está diciendo al pueblo o no le está diciendo? Lo segundo, mejorar vuestras obras. Demanda cambios en la forma de cómo vivimos y actuamos. A ese pueblo le dijo: ustedes, si quieren mi perdón, mi restauración, y que mi ira sea apartada y permita que se cumpla mi palabra que le di a vuestros padres en el pasado, tienen que mejorar vuestras obras y su forma de vivir. El pueblo de Dios se había corrompido. ¿Sabe que el pueblo, cuando usted lee, ojalá lea todo esto? Dice que los niños recogían la leña, las madres o las mujeres amasaban la masa. Y toda la familia presentaba, el padre prendía el horno y hacía y llevaban los sacrificios a los dioses paganos. Se había corrompido. El pueblo se había corrompido, todos sus obras eran como las de los otros pueblos. Eso es lo que dice, lea el 7 y el 8. Jeremías 7 y 8. 7. Jeremías 7, 8 y 9, perdón. He aquí que vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Y eran los que entraban por esa puerta, eran los que decían que Dios era su Señor, que Jehová o Jehová, como se pronuncia o como usted lo quiera leerlo, dice que era el Dios de su pueblo, el que los guardaría, que si Él era con ellos, nadie les haría frente. Y Él estaba diciendo: hay un edicto de destrucción porque se han apartado de mis principios, de mis ordenanzas y de mi voluntad. ¿Sabes una cosa?
El pueblo se había corrompido. Todas sus obras eran como las de los pueblos de la tierra. ¿Sabe que hoy es lamentable y triste ver una iglesia contaminada y permeada por el pecado? Una iglesia que viene a los templos, hablo de la iglesia cristiana en general, una iglesia que se corrompió, una iglesia que se apartó de los principios, nos perdimos de los principios de Dios. Perdóneme que te hable así, pero Dios me estableció como profeta. Y eso es doloroso, porque Dios me dijo: no te vas a morir, no te voy a recoger, porque te hice mi profeta y vas a volver al principio, cuando exhortabas, cuando te parabas en un lugar y no importaba la estatura del ministro, quien fuera, y yo te daba mi palabra, tú la decías. Mas tienes que mejorar tus caminos y tus obras. El pueblo se había corrompido. ¿Sabes que esto que está pasando no es algo ajeno a eso? El mundo afuera desconoció a Dios por completo. Le dieron la creación ahora al Big Bang, que venía del mico, que venía de no sé dónde, que todo estas cosas por producto de evolución. Y entre más la gente aprende, de más conoce, más se levantan aquellos detractores de la palabra, que ponen hasta en ridículo a los que tememos a Dios. Pero Dios dijo: basta. No, Dios permitió todo eso. Pero cuando la iglesia comenzó a corromperse, cuando la iglesia comenzó a vivir como el mundo vivía, a meterse en las avaricias, en la corrupción, en los adulterios, en la mentira, en el engaño, en la perversidad sexual, en todo aquello, Dios dijo: basta ahora sí. Porque yo, ¿sabes por qué lo dijo? Porque el libro de Deuteronomio capítulo 7 versos 6 al 8 habla que Dios te escogió. Ojalá colóquelo ahí. Dios dijo: basta, porque yo escogí un pueblo para hacer de este pueblo el pueblo más excelente de todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque lo merecieran, no porque hicieron méritos o tenían dignidad, sino porque tuve misericordia. Mas eras el más insignificante de todos los pueblos, pero me pareció bien levantaros y daros su lugar. Parafraseé, ahora sí léanlo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Diga: yo fui escogido para ser especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Déjalo ahí. Cuando la iglesia se corrompe, es el detonante. La Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y cuando la iglesia entra en el mismo rol, los pastores en avaricia, donde el elitismo, donde el sobresalerno se volvieron como los grandes señores, es doloroso. Siempre tuve y lamento con aquellos que no estén de acuerdo, pero me duele como un patichorreado hombre que andaba descalzo en la miseria, en el pecado. Dios lo levanta como un salmista, como un cantante, y al pasar de los tiempos le permite grabar y crecer con el tiempo. Y ahora tiene un manager que le dice por orden suya que él va a un lugar, pero primero le tienen que pagar vuelos charter o traerlo en avión privado, que le tienen que dar el té sin azúcar o el té de no sé dónde, que si no le sirve donde está no va, que si no tiene un jet privado no, que y si no le consignan por delante no irá allá, porque yo represento a Jesucristo, dice. La Biblia dice que Jesucristo andó descalzo. El día que mejor le fue el día que tuvo un burro para montar. Y Dios dijo: basta. Los servidores en la iglesia servían como bien le parece. Nosotros los pastores predicábamos porque nos sentíamos los señores. No lo digo por mí, porque siempre he creído que simplemente soy una oveja, que jamás he cambiado. Por eso el estar aquí no me agrada, porque muchas miradas de ustedes están que quisieran degollarme.
Pero se corrompieron, el liderazgo se corrompió, no solo en esta, sino a nivel de todo el mundo. Un liderazgo que servía en hipocresía, que de frente es uno y de espaldas es un murmurador, que hace las cosas no porque quiere, no porque lo desea, sino porque también se contagió el elitismo, porque es bueno estar en la rosca, porque es bueno ser parte de una iglesia de nombre y de renombre. Entonces decimos con libertad: estamos en avivamiento, somos un avivamiento fuerte. Pues déjame decirte que no, eso no es un avivamiento. Un avivamiento es cuando la persona se convierte de las tinieblas a la luz, cuando hay cambios profundos, cuando se aparta del pecado, cuando abandona la inmundicia. Entonces ahí podemos decir 5, 10, 20 o 1000. Eso es un verdadero avivamiento, porque Jesucristo está transformando el corazón de aquel que se presenta delante de Él. Esta iglesia estaba engañada. ¿Y qué pasó? Dios mandó encerrar a todo el mundo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Porque me lo dijo Él en lágrimas, lo entendí. Y me dijo: como la iglesia no hizo diferencia, como la iglesia no hizo diferencia, se contaminó y se permitió con el mundo, pues he permitido una plaga sobre la tierra que tampoco hace diferencias, que mata al perverso, mata al corrompido, mata al adúltero, también mata al líder y también mata al pastor. Y por eso nos mandó, nos sacó a todos a nivel mundial de los templos. Porque usted y yo tenemos algo. Es que decimos que somos pueblo de Dios, pero si no vivimos como pueblo de Dios, no somos hijos de Dios. Si sus obras, su conducta no es digna, tú no eres un hijo de Dios. Escucha esto que te voy a leer, que te va a dar un poco más duro. Estaban engañados, creían que el venir al templo era suficiente para agradar a Dios. Ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, o de Jehová o de Jehová es este. Mientras esté el templo, ¿quién nos puede tocar? Nadie nos va a tocar. Los profetas decían esas palabras, profetas mentirosos, cuando usted y yo predicamos para suavizarlos, para alegrarlos, que levantamos aplausos. No importa que sepamos el pecado, ¿sabes una cosa? Debemos aprender los que predicamos a predicar la palabra de Dios, corregirnos, limpiarnos, sacar lo inmundo de nosotros para poder llevar una palabra de exhortación al pueblo de Dios. La iglesia quiere mensajes hermosos, preciosos, que le levanten. Pues déjame decirte que usted puede levantar los egos, las emociones, pero ojalá un día, pronto, cuando Dios te levante, se reúna con Él. Estaban engañados, creían que el templo era suficiente para agradar a Dios, que el templo era el todo, y se olvidaron de honrar al Señor del templo. Es lo que dice Jeremías 7:10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 300 y pico de años el templo desolado y saqueado. Dios levanta Ezequías, restaura el altar del templo. Dios esperaba que la gente llegara en humillación, en quebranto, con el deseo más grande de cambiar, de limpiarse, de purificarse. Pero no fue así. Como la gente no lo hizo, por eso Dios levantó a este hombre, Jeremías, y le dijo: no. Diles lo que yo pienso y diles lo que haré con ellos. Escucha esto, que el templo era el todo. Muchos pecan allá afuera, hacen lo malo, adulteran, se corrompen, y vienen aquí en arrepentimiento, con cara de perro, con el rabo en las piernas, y cree que con venir aquí llorar: Señor, es que en mi debilidad, soy tan débil, es la carne, tú me entiendes, tú me entiendes.
Dios entiende que Él dio su vida a su Hijo en la cruz para que muriera por usted, para limpiarte. Te sacó de donde estaba, te santificó, te dio la palabra, te dio tu espíritu, y Él prometió guiarte por donde quiera que vaya, para que tú no hagas sino lo recto delante de Él. Y entonces estamos iguales. Creemos que venir al templo es a la casa de Dios, y eso es: vendré y os presentaréis delante de mí en esta casa sobre el cual mi nombre es invocado, y diréis: librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Por eso Dios te dice hoy: corrígete. Porque el cambio traería grandes beneficios. Traería el perdón y una nueva oportunidad. Permanecer en la casa completamente bajo la bendición de Dios. Mira lo que dice el 4 al 7. El mismo 7 ahí en el versículo 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, con verdad hicieres justicia entre el huérfano y su prójimo, y no oprimieres al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramare la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. O sea que el cambio traería grandes beneficios, el perdón y una nueva oportunidad para Judá. Pero escucha: permanecer en el templo y bajo la bendición de Dios. Si usted y yo no cambiamos, no esperemos que estas promesas de bendición que se vuelven como ofertas a veces en la iglesia, es que estamos bajo las promesas, no importa cómo vivamos. No, sí importa. Entonces, ¿qué le dijo? Que si usted y yo cambiamos, le dijo: si ustedes tienen un cambio, una transformación en su vida, traerán grandes beneficios. Pero también le dijo: pero si no cambian, entonces asumirán sus consecuencias. Mira cómo Dios es maravilloso. Dijo: tengo una sentencia para destruirlos, pero si ustedes se vuelven de sus malos caminos, yo me volveré de lo que traía y os haré bien. O sea, saldaré la deuda con ustedes y seguiremos adelante. O sea que el que quiere cambiar, dijo: levante la mano. ¿Sí? ¿Quién está conmigo? Porque dijo lo segundo: si no cambias, entonces asumirás sus consecuencias. Jeremías 7, 11 y 12, que dice: ¿qué es lo que está diciendo cuando termina diciendo para seguir haciendo la misma inmundicia que hacía antes? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. Usted le dijo: esta casa fue hecha y fue determinada para adorarme, para que viniesen a mí, a presentarse a mí en gratitud. Pero usted dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual mi nombre es invocado. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. He aquí que yo veo cómo se comportan. Hicieron de la casa de Dios un lugar para venir a hacer lobby, amistades, para venir aquí porque es el programa del domingo de la mañana y de la tarde. No, no es así. Tienen que mejorar sus caminos, hay que mejorar sus obras. Amén. Escucha esto. Ahora sigamos en el 12. ¿Qué dice el 12? Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Es lo que pasó a la tribu del norte. Dios le envió mensajero, profeta, le dijo: debes cambiar como iglesia. Sabe que lo más parecido a esto que está pasando es esto, porque esta iglesia estuvo cerrada durante aproximadamente 6 meses, creo yo, ¿verdad? Y durante ese tiempo Dios nos envió a nuestras casas a reflexionar,
A veces usted echaba de menos el culto, a veces usted echaba de menos el alabar, adorar a Dios. A ver si la iglesia le dolía en su corazón no poder presentar sus ofrendas, sus diezmos. A ver si el que servía, el servidor, sentía en su corazón el compungir, la angustia de no poder brindar su corazón para Dios. Porque Dios dijo: cuando vuelvan, volverán para hacerlo de la mejor manera. Pero si usted ha vuelto, escucha, como servidor y no ha cambiado, mi hermano, qué doloroso, qué triste, qué terrible es eso. Y si usted como iglesia, después de todo este mensaje, después de todo lo que Dios nos ha mostrado, nos ha permitido, y si usted como pastor conmigo, con líder, si usted y yo no decidimos un cambio radical y profundo en la vida como pueblo de Dios, entonces estamos muy mal. Hace tiempo Dios me dijo, hace un tiempo en una prédica por esto de la cámara, Dios me dijo: dile a la iglesia que si usted no va a cambiar, es mejor que no vuelva. Yo sí le digo en esta hora, de verdad, si usted no tiene la menor intención de cambio, la menor intención de cambiar, de transformar su vida, de volverse a Dios como un verdadero cristiano, como un verdadero de Dios, yo te digo, este no es el lugar para ti. Asuma su responsabilidad, porque entonces tú no tienes parte en Dios y Dios no tendrá parte contigo como pueblo suyo. Esa es la diferencia. Ese es el mensaje que Dios quiere que usted escuche. Dios no está contento conmigo, por eso dijo: tienes que mejorar tus obras, tienes que dirigirte al pueblo, tienes que dirigirte a la iglesia, tienes que asumir tu responsabilidad, porque te dio un ministerio. No temas, no te intimides, porque a veces dentro de los ministerios sufre que por mucho respeto, por mucho pudor, no se dice lo que Dios quiere. Pero sabes una cosa, Dios me dijo que me va a estorbar en esta ciudad y que me va a levantar en el tiempo, porque para eso me dio la vida. Amén. Y no te hablo para asustarte, te estoy diciendo esto. Si a usted no te cambió esto, si usted no tiene la vocación, el deseo de cambio, de transformar tu hogar, si tú no tienes el deseo de ser el hombre, el padre, el hijo, la persona, el servidor, el ministro, el pastor, la persona que, si usted no tiene la intención de un cambio, usted está en graves problemas. Escuche lo que dice el verso 12. ¿Sabe qué dijo? Decía, miren un momento lo que le dice a Silo, o esa ciudad, ese país en la cual, mira el 12 para que tú lo entiendas: anda ahora a mi lugar de Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que él hizo, lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Esa ciudad gloriosa, Jerusalén, estaba en ruinas, quemada, sus puertas destruidas, todo el mundo asolado. Esa tribu desapareció del todo, porque la tribu que hoy representa Israel no es la del norte, sino la del sur. Pero esta tribu, ¿qué pasó? 15 años después, dice la Biblia aproximadamente, porque como este rey halló gracia delante de Dios, y dice que se rasgó los vestidos, y cuando fueron donde la profetisa, porque él mandó a ir donde una profetisa que había en el tiempo, a preguntar qué tenemos que hacer, y ella le dijo: dile al rey que por cuanto rasgaste sus vestidos y te humillaste delante de mí, no traeré este mal en su tiempo de vida, sino una vez que muera, para que no veas lo que voy a hacer, porque soy fiel con el que es fiel conmigo, y yo honro al que me honra. Una vez tú mueras, haré cumplimiento de esta palabra. Amén. Y dice la Biblia que muere este rey, y el pueblo no quiso cambiar. Si usted y yo no cambiamos hoy con un mensaje de parte de Dios que se lo dio a una persona que estaba pidiendo que lo recogiera a la tierra, si usted y yo no cambia después de este día, déjame decirte que al igual que Judas, matrimonios, familias enteras están expuestas a ver cómo Dios te dice hoy: o cambias o lo cambio. O usted cambia, yo cambio, o Dios interviene profundamente y Dios va a cambiar tu destino. $15 más tarde, los caldeos
Como este pueblo no quiso escuchar, los caldeos tomaron a Judá, mataron a espada a todo el que estuvo por delante. Ellos llevaron el arca a un lugar de la guerra. Dijeron: si Dios está con nosotros. Los filisteos, dice la Biblia, que temblaron con el grito de los judíos cuando llegó el arca. Pero pelearon, porque era por sus vidas, por sus familias, y derrotaron a Israel. Le quitaron el arca, mataron a sus sacerdotes a espada, mataron a sus príncipes, se llevaron a los más sabios y entendidos, cautivaron a todo el mundo en cautiverio y se los llevaron encadenado 70 años en Babilonia, porque no quisieron escuchar cuando Dios les dijo: mejorar sus caminos y vuestras obras. Dios tiene un futuro enorme para tu vida. Dios tiene hermosos planes con usted, Misión Vida. Dios tiene planes de bien y no de mal con tus benditas generaciones. Pero tus generaciones serán marcadas determinantemente por los principios, por tus normas y por tu conducta como pueblo de Dios. Póngase de pie, por favor. Hoy es un día diferente. Más adelante la Biblia dice: yo no pedí que me cremaran sacrificios, yo no pedí holocaustos, yo no he pedido becerros, yo no he pedido nada. Yo solo he pedido que me obedezcas y cumplan mis mandamientos. Cierra tus ojos. Pero tu vida no puede ser la misma después de este tiempo. Le dije a mi esposa en casa: nuestra vida no podrá seguir siendo la misma. Hay que hacer cambios en nuestros caminos y en nuestras obras. No como lo veníamos haciendo, no, ni en el ministerio, ni en la familia, ni en el trabajo. Nos ajustaremos a la voluntad de Dios, porque no se trata de agradar a los hombres, porque el que nos califica en el Espíritu por su gracia se llama Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Está delante de Dios hoy aquí, el cual conoce tu sentar y tu levantar, el cual conoce tus caminos, tus obras, el cual con dolor dice: aquel confiesa que yo soy su Señor y vive como los pueblos de la tierra. Aquel que va a la iglesia, al templo, y creen que el templo es el lugar donde yo moro. Dios no mora en templos de hechura de carne. El templo en el cual el pueblo temía y se regocijaba porque el arca vivía en la presencia de Dios, no es el mismo hoy. Hoy el templo es tu corazón, tu propia vida, donde mora el Señor, si es que mora. Porque tus obras, tus principios y tus obras son las que dicen si hay mora o no mora el Señor. No sé qué haya que modificar en tu vida, pero es momento de darle un cambio. Si usted en verdad quiere ser pueblo de Dios, hijo de Dios, hoy es día para que determine tu vida. Porque si no lo hace, Dios te dará el pago de acuerdo a tus obras. Me duele decirlo, pero así me dijo el Señor. No permitirá más que el que mancille esta casa permanezca en ella sin recibir el pago que merece. No importa a qué nivel esté, tendrá su recompensa. Pero si usted se vuelve
de los caminos de ingratitud y del pecado, Dios promete pasar por alto todas mis rebeliones y las tuyas, y darle cumplimiento al pacto de bendición que hay sobre tu vida. Por eso es que hoy Dios te dice: he abierto esta casa para que entre por esas puertas a adorarme en espíritu y en verdad. Pero el templo, tu corazón, es para que me des lugar de habitación perpetua para hacer mi voluntad. Padre mío, tu iglesia está delante de ti. Ten misericordia hoy y ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, a interpretar y entender estos tiempos, porque los tiempos se acortaron, Señor mío. Porque estamos entrando en principio de dolores. Ya podemos ver la aurora y la sombra de lo que ha de venir, el tiempo del fin. Porque el mundo entero sabe que tú eres real, y el mundo entero, a pesar de todo, no quiere cambiar. Y tú dijiste que te mostrarías como el Todopoderoso, Señor. Señor, te pido hoy que escuches a tu pueblo y concédele, Dios, como lo ha hecho conmigo, de reevaluar mis obras delante de ti y mejorar mis caminos. Yo no sé qué voto tendrá que hacer usted, pero empiece por pedir perdón, porque creíste y volviste a esta casa con las mismas envidias, con las mismas murmuraciones, con las mismas mentiras, con la misma forma de manejar a tu esposa o a tu esposo, con los mismos principios para tus hijos. Las normas no son las de un pueblo de Dios, y la conducta que vives no es digna al nombre que tienes, hijo de Dios. Padre mío, perdónanos hoy y dame la oportunidad de vivir para cambiar. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a permanecer en tus estatutos, en tus normas, en tu bendita palabra, a disfrutarla, a gozarme en ella y a ponerla por obra. Porque lo contrario, mi camino no prosperará y nada me va a salir bien. Yo bendigo esta iglesia, Dios mío, y declaro sobre ella una iglesia que se vuelve a ti. No será una iglesia la cual va a pasar como en esta palabra, sino será una iglesia, Dios, que se vuelve a ti, se humilla a ti. Y entonces tú serás su Dios y nosotros seremos tu pueblo en verdad. Gracias, Dios mío, por permitirme, Padre, dirigirme a tu pueblo. Que esta tu palabra permanezca y haga el propósito en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.